Bueno, entonces acá está el libro y bueno, tienen acá en la tarea, les di algunos grupos de microorganismos, van a ver que hay unos capítulos donde empieza a hablar de diversidad funcional de las bacterias, ¿no? Y empieza a hablar de distintos tipos, grupos de microorganismos, ¿no? Acá habla de las bacterias, diversidad de bacterias en el ciclo del azufre, en el ciclo del nitrógeno, en fin, las tareas que les di tienen que ver con esto, con el rol que tienen distintos microorganismos en distintos procesos. Les puse inclusive la página de la cual pueden sacar la información, ahora lo van a ver cuando les muestre la tarea al final de la clase. Pero bueno, este libro de consulta es un libro de consulta básico, es muy bueno, muy detallado y lo tienen disponible, como les dije, en el aula virtual. Volvemos a la PowerPoint. El otro libro es un libro específicamente más orientado a su carrera, es de microbiología ambiental. Este no tenemos versión electrónica, pero hay una versión en la biblioteca del UNTREF, si funciona, no sé si está, supongo que sí está funcionando. Hay una versión de este libro para el que lo quiera revisar. Es un libro más modesto, más pequeño, pero más orientado también a la cuestión de ingeniería ambiental. Y el otro, el último, el Leininger, es un libro más general que este. Habla, si bien habla sobre microorganismos o no solamente sobre bioquímica, ¿ya? No, el Leininger es básicamente bioquímica. Ok, bueno, este es un libro que sirve sobre todo para las primeras clases que va a dar Ana, ¿no? Sobre cuando hable de la estructura de las células, las proteínas, los lípidos, todo eso, este es el libro para eso es este, ¿sí? Si ustedes quieren realmente estar interesados en ese tema, este es el mejor libro para estudiar ese tipo de cuestiones. La estructura del ADN, de las proteínas, de los lípidos, de los hidratos de carbono, este es el libro ideal. Bueno, y además de esto, esta es la bibliografía en libros, y después están los artículos que subimos cada clase. Yo lo suelo hacer, Ana, a veces también, pero yo, desde ya que en todas mis clases van a encontrar siempre, artículos para leer y videos. Son dos cosas que uso siempre en todas mis clases. Y no es la excepción la de hoy, así que ya subí 4 artículos y voy a presentar 2 videos de los temas que voy a dar a continuación, en breve. Bueno, listo, eso fue la introducción. Ya empezaría a hablar de la materia, la clase número 1. ¿Alguien le quedó alguna duda o tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos venido mostrando de la presentación de la materia? Eran presenciales los exámenes, ¿no? Sí, buena acotación. Los exámenes, tanto el examen parcial como el recuperatorio, como el final, van a ser presenciales, sí. Sí. La presentación del trabajo, ¿no? Entonces... No, la presentación va a ser virtual. Todo el resto de las clases van a ser virtuales, salvo las de los parcial, recuperatorio y final, todo lo demás es virtual. ¿Sí? Me parece que el tema de los parciales y eso es algo que es muy difícil de suplantar desde la virtualidad. Realmente se hace muy difícil tomar evaluar desde la virtualidad. Entonces eso sí lo hemos dejado en presencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no. Vamos entonces. Entonces, también en algún momento se va a cortar esto y vamos a volvernos a conectar. Vamos a empezar a hablar un poco ya de temas de la materia. Bueno, tenemos una materia que se llama microbiología, ¿no? Entonces, desde ya que esto les habla de biología de lo pequeño, biología de los seres vivos pequeños, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la microbiología, ¿no? Estudia a los seres vivos de menor tamaño, ¿sí? A los seres vivos chiquitos. ¿Qué tan chiquitos? Bueno, en principio los seres vivos que no son visibles al ojo humano, ¿sí? La microbiología en general estudia a los microorganismos que en general casi siempre son invisibles al ojo humano. Son tan pequeños que el ojo humano no los puede ver. Necesitamos instrumentos como los microscopios para poder verlos. Bueno, vamos a hablar de seres vivos, entonces está bueno definir qué es un ser vivo. Este es un dibujo de mi hijo, de lo que es un ser vivo y lo que es un ser no vivo, que me pareció muy gráfico.
Nosotros vamos a profundizar un poquito más, vamos a definir a los seres vivos como aquellos que están formados por células. Todo ser vivo está formado por células, al menos por una, ¿sí? Cuando un ser vivo está formado por una única célula, decimos que es un ser vivo unicelular, de una célula. Cuando está formado por más de una célula, decimos que es un ser vivo pluricelular, ¿sí? Que esté formado por más de una, bueno, un caso particular de ser vivo pluricelular sería un ser vivo colonial. Tiene una pequeña diferencia, pero es también un ser vivo que está formado por más de una célula. La mayor parte de los microorganismos van a ser de tipo unicelular, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta materia son organismos unicelulares. A veces podemos mencionar algunos que tienen este nivel de organización que llamamos colonial, ¿sí? Que en algún momento por ahí lo definiremos con más precisión. Pero fundamentalmente vamos a hablar de seres vivos pequeños, invisibles al ojo humano, formados por una única célula, ¿sí? Dentro de esos microorganismos que vamos a ver que hay algunos que tienen un tipo de célula y otros que tienen otro tipo de célula, ¿no? Hay dos grandes tipos de célula, o tres grandes tipos de células, si quieren, ¿no? Están las bacterias, bueno, hay dos grandes tipos de células, los procariontes y los eucariontes. Los procariontes son aquellas células que no tienen núcleo y no tienen organelas, no tienen compartimentos internos, son como un monoambiente, sin divisiones. Y los eucariontes son células que tienen compartimentos internos, tienen organelas, tienen núcleo, como tienen organelas, tienen mitocondrias, tienen cloroplastos, tienen peroxisomas, tienen retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. Todas esas son organelas, compartimentos internos. Entonces, son departamentos que tienen varios ambientes. Los microorganismos, entonces, vamos a tener microorganismos que son procariontes, que básicamente forman parte, dentro de los microorganismos procariontes, vamos a hablar de dos grandes grupos, las eubacterias y las arqueobacterias, ¿sí? Esos son los microorganismos que están formados por células procariontes. Y dentro de los microorganismos eucariontes vamos a encontrar algunos que pertenecen al reino de los protozoos, otros que pertenecen al reino de los hongos, y listo. Ahí, después está algunos libros asocian a las algas también con el mundo de los microorganismos. A veces se ponen dentro de los protozoos, a veces están como un grupo separado. Esos también son eucariontes. Entonces, vamos a hablar entonces de... Sí. Perdón, procarionte, entonces, ¿cómo eran los nombres? Eubacterias y arqueobacterias. ¿Sí? Vamos a hablar mucho de esto. Hoy voy a introducir, está bien que pregunten igual, pero hoy voy a decir un montón de nombres por ahí, y ya de hecho estuve diciendo un montón de nombres, pero que después vamos a volver a ver. Esta es la primera clase donde hago un barrido por ahí de un montón de cosas que después vamos a profundizar. Pero son arqueobacterias y eubacterias, son las que tienen células de tipo procarionte. A la izquierda tienen este gráfico que habrán visto 1000 veces, que se llama el gráfico o el esquema de niveles de organización de la materia, ¿no? Que dicen, va desde lo más chiquito, lo subatómico, pasando por los átomos, moléculas, las macromoléculas, como las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, las organelas, como las mitocondrias, los cloroplastos, etcétera, la célula, y después las células pueden formar tejidos, los tejidos pueden formar, conjunto de tejidos puede formar órganos, los órganos, conjuntos de órganos forman aparatos y sistemas, y hay organismos que tienen todos estos, tienen estos aparatos y sistemas. Y después, bueno, los organismos, los individuos no viven solos, viven en conjunto con otros organismos, formando poblaciones. Las poblaciones viven en conjunto con individuos o con poblaciones de otras especies para formar comunidades, y las comunidades en conjunto con el medio físico, el aire, el agua y la tierra, forman ecosistemas, y todo eso juntos forma lo que llamamos biosfera, ¿sí? Entonces, en seres vivos encuentro
seres vivos que tienen este nivel de organización, o sea, células, que solamente están formados por una célula. Les dije, la mayor parte de lo que vamos a ver nosotros está acá, ¿sí? Son organismos unicelulares. Pero hay seres vivos que están formados por tejidos, por ejemplo, las esponjas de mar. Hay seres vivos que llegan hasta el nivel de organización órganos, es decir, que tienen tejidos, pero también tienen órganos, como las plantas. Hay seres vivos que tienen, además de órganos, sistemas de órganos, como los humanos, ¿sí? Entonces hay seres vivos que tienen diferente complejidad en cuanto a niveles de organización de la materia. Nosotros, los que vamos a ver en esta materia, se quedan en este nivel en general, ¿sí? En el nivel de células. Lo que está antes de las células, las organelas, las proteínas, las moléculas, los átomos, no son seres vivos. El límite de la vida está acá. Acá hay que poner una línea. Lo que está acá arriba es no vida y lo que está para abajo es vida, ¿sí? Todo esto son seres vivos. Todo lo que está en la segunda línea son seres vivos. Todo lo que está arriba no son seres vivos. Los virus, si quieren, los podría ubicar acá, en el medio, en esta flecha que me lleva de la vida a la no vida. Por eso en muchos libros dicen que los virus están en la frontera de la vida, ¿no? Presentan características que permitirían definirlos como seres vivos y otras que no los permiten definir como seres vivos. Entonces son un ente que está en el medio ahí, entre lo que consideramos vivo y no vivo. Los libros de microbiología igualmente suelen incluir apartados con respecto a los virus. No me acuerdo si el Brock es el caso, creo que sí. Bueno, y yo recién dije, bueno, los seres vivos son todos estos. Bueno, por supuesto, todos los seres humanos formamos poblaciones, pero las plantas también forman poblaciones, y las esponjas de mar también forman poblaciones, y las E. coli y las bacterias diferentes que existen también forman poblaciones, ¿sí? O sea, conjuntos de individuos de la misma especie que comparten un tiempo y lugar común. Y esas poblaciones, en el caso de los microorganismos, esas poblaciones están en contacto con poblaciones de otros microorganismos, ¿sí? La población de E. coli está en contacto con la población de las amebas, con la población del Trypanosoma cruzi, con la población de la pseudomona, con otros microorganismos, y forman comunidades de microorganismos, ¿sí? Cuando yo tomo una muestra de agua de suelo, lo que encuentro ahí es una comunidad de microorganismos, un montón de poblaciones de distintas especies de microorganismos, ¿sí? Y bueno, y todas esas especies, como dije antes, de microorganismos, están sobre una base física, que es el agua, el suelo o el aire, y forman ecosistemas, ¿sí? En los ecosistemas encuentro microorganismos que además cumplen roles muy importantes para el ecosistema, ¿sí? Vamos a ver en la materia, ustedes ya lo saben, que los microorganismos cumplen un rol fundamental en lo que tiene que ver con el ciclo de la materia, ¿sí? Con el ciclo del dióxido del carbono, con el ciclo del azufre, con el ciclo del nitrógeno. Ahí en todas las etapas o en muchas de las etapas de ese ciclo participan microorganismos. Pero bueno, hasta acá entonces dijimos que todos estos son seres vivos, los que están en la fila del medio, y nosotros vamos a abocar sobre todo a estos seres vivos que llamamos microorganismos, ¿no? Que son estos que están formados en general por una célula y que son muy chiquitos, que no los puedo ver a simple vista. Ahora, hay algunos que piensan que la definición de organismo o de ser vivo puede ser más amplia, e incluso se animan a decir que la Tierra, como un todo, es un organismo, ¿sí? Eso es lo que propone lo que se llama la teoría de Gaia, y me gustaría mostrarles un video para que entender o discutir un poco qué es esta teoría de Gaia, ¿sí? Entonces vamos a dejar de compartir y voy a compartir el video ahora. Compartir pantalla y ahora tengo que ir acá. Ahora están viendo un video, lo que no sé si se escucha. ¿Se escucha lo que estoy mostrando? No. Ok, hay que configurar acá más, hay que configurar que se vea compartir sonido. Ahora... ¡Los quiero a todos en el suelo! ¡Menos a ti! ¿Se escucha, no? Ahora sí. Nuestro planeta durante mucho... Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste esta teoría de Gaia, que propone de alguna manera que la Tierra es un organismo en sí mismo, ¿sí?
la pongo para que la podamos escuchar. Mucho tiempo se consideró como un ente inanimado, compuesto de rocas y agua, en el que los seres vivos simplemente habitaban y de cuyos recursos hacían uso. Pero esa idea ha empezado a cambiar. ¿La Tierra es un ser vivo? La hipótesis de Gaia. Hasta mediados de los años 60, la ciencia convencional había encontrado ridícula la idea de la Tierra como un organismo. Resulta evidente que un planeta no tiene conciencia ni puede tomar decisiones, por ejemplo. Y aunque ya Kropotkin, naturalista ruso, había hablado de la capacidad de cooperación entre animales y plantas, para los científicos occidentales era claro que había en la naturaleza demasiada competencia y conflicto como para pensar en que se pareciera al orden armónico que se da en un organismo viviente. Sin embargo, matemáticos, físicos y otros científicos empezaban a desarrollar la idea de los sistemas autoorganizados, fenómenos en los que la interacción de los elementos que los componen generan un orden superior sin necesidad de un plan previo. Algunos ejemplos son la formación de cristales, el acomodo de las hojas en las plantas y hasta el comportamiento de la economía. ¿Podría ser la Tierra un sistema autoorganizado? En 1961, la NASA contrató al científico James Lovelock para estudiar las posibilidades de que hubiera vida en Marte. Analizando los gases de su atmósfera, descubrió que estaban en perfecto equilibrio. Ya no había reacciones químicas posibles entre ellos. En contraste, vio que la atmósfera de la Tierra tenía una mezcla de gases tal que permite que estén reaccionando entre ellos constantemente. Y ¡oh, sorpresa! Aún así, las proporciones de los gases permanecen más o menos constantes. Y aún más sorprendente, se sabía que desde el origen de la Tierra, el Sol había aumentado su temperatura un 25%. Sin embargo, durante 4.000 millones de años, la temperatura de la superficie terrestre se había mantenido constante, en un nivel muy cómodo para la vida. ¿Cómo era posible? Era el otoño de 1965. La revelación vino a mí como un relámpago. ¿Podía ser que la vida estuviese produciendo y regulando la atmósfera, manteniéndola en una composición constante y favorable para los organismos, igual que los seres vivos son capaces de autorregularse y mantener constante su temperatura corporal y otras variables vitales? ¿Sería igual con la temperatura y salinidad de los mares y otras variables? Pero Lovelock no tenía idea de qué mecanismos orgánicos podrían estar en juego. Entonces, conoció a la bióloga Lynn Margulis, quien pudo explicar cómo las interacciones de los diferentes organismos podían dar origen a los distintos gases atmosféricos. Juntos desarrollaron la idea de la Tierra como un sistema autoorganizado. A esta hipótesis le pusieron el nombre de Gaia, la diosa griega primordial que personifica la Tierra, también conocida como Gea. Al principio, los demás científicos se reían de ellos y ni las revistas Science ni Nature quisieron publicar sus ideas. Fue Carl Sagan quien los invitó a dar a conocer su hipótesis en su revista Icarus. En la actualidad, la hipótesis de Gaia aún se discute, pero goza de mayor aceptación. Si bien la biosfera es esa capa delgada en la superficie de la Tierra y en el océano que contiene vida, Gaia incluye aún más, por lo menos 160 kilómetros hacia la estratosfera y 160 kilómetros hacia el subsuelo. El sistema conecta lo inerte con lo vivo, la meteorología y la geología con la biología y la ecología. El sistema Gaia se autorregula a través de bucles de realimentación. Por ejemplo, el ciclo de carbono. Los volcanes y los animales arrojan dióxido de carbono a la atmósfera. Esto aumentaría la temperatura global, pero es absorbido por las plantas en el ciclo de la fotosíntesis, manteniendo así una temperatura apta para la vida. Lovelock pone otro ejemplo curioso, la orina. Sucede que los animales, al procesar las proteínas, generamos nitrógeno como desecho. Podríamos expulsarlo de muchas maneras, como gas por ejemplo, pero lo que en realidad hacemos es excretarlo como líquido, lo que requiere desperdiciar valiosa agua. ¿De qué nos sirve eso? Pues en principio, de nada, excepto que la orina líquida contiene nitrógeno en forma de urea que sirve de fertilizante a las plantas, que a su vez
nos proveen de oxígeno y alimento, y además consumen CO2 conectando este ciclo con el del carbono. Así, la multitud de ciclos interconectados forma un sistema que se llama Gaia. Esta idea aún desata polémica. La misma Lynn Margulis tiene algunas críticas. Entre ellas, advierte: si la Tierra se autorregula y se regenera, muchos lo tomarán como permiso para contaminar y destruir. Y puede que tengan razón, Gaia es ruda. Ha sobrevivido por miles de millones de años y seguro se recuperará de los excesos que le infligimos. Pero posiblemente eso suceda en un mundo donde el ser humano ya se ha extinguido. Si queremos seguir formando parte de Gaia, conviene ser más cuidadosos con nuestro comportamiento hacia ella. Curiosamente, en este Día de la Tierra, varios... Bueno, este es un video que sacó esta gente Curiosamente, que a mí me gusta mucho. Yo uso mucho sus videos para dar clases, están todos disponibles en YouTube. Pero me gusta la idea, la teoría de Gaia, esa idea de que la Tierra se puede autorregular, o sea, presenta una propiedad que se llama homeostasis, que es característica de los seres vivos, ¿no? Cuando uno define nuevamente un ser vivo, una de las propiedades que suele incluir, además de que se pueda reproducir, es que tenga capacidad de regular su medio interno. Y de hecho esta teoría propone eso, ¿no? Que la Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Y Linus Margulis, que es una de las que vieron ahí, una de las científicas que lo defiende, también es muy importante porque un poco más adelante vamos a ver que ella propuso, es una de las, creo que es una de las que propone una teoría que se llama teoría endosimbiótica, que explica cómo se formó la primera célula eucarionte, ¿sí? Entonces, de ella vamos a volver a hablar porque además de defender, de ser una defensora de la teoría de Gaia, también tiene un descubrimiento muy importante en lo vinculado con cómo aparecieron los eucariontes en la Tierra. Las células eucariontes, ¿no? Que mencioné antes, son las que tienen núcleo y tienen organelas. Estoy viendo la PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Bueno, hablábamos de tamaños, dijimos los microorganismos no se pueden ver, entonces, ¿qué tan pequeño tiene que ser algo para que no lo podamos ver? Bueno, acá está. Este es el poder de resolución del ojo humano, es la capacidad de diferenciar dos puntos como independientes, es de 100 micras. Es decir, si yo pongo un punto en este lugar y pongo otro punto acá, la distancia entre esos dos puntos es menor que 100 micras, yo lo voy a ver como si fuera uno solo, no tengo posibilidad de diferenciarlo, no puedo ver qué hay en el medio de ellos, no tengo capacidad de resolverlo. Una micra es una millonésima de metro, es como decir, una micra o micrón, es lo mismo, es una millonésima de metro, es como decir, un metro lo divido en 1.000.000 de partes, una de esas partes es un micrón o una micra. Y esto es la capacidad de resolución del ojo humano es de 100 micras, ¿sí? Cualquier cosa más pequeña que esto no va a ser observable al ojo humano. Acá en el eje horizontal tienen medidas, desde esta que es conocida por ustedes, el centímetro, el milímetro también es conocido, y después empiezan a aparecer estas unidades más pequeñas como los micrones, ¿no? Esta sería el límite de resolución del ojo humano, ¿no? Más o menos hasta una célula vegetal, que es la célula más grande que puedo tener, las células vegetales, hasta ahí está el límite donde se podría llegar a ver, ¿sí? Y después lo que está para acá son cosas que no puedo ver con el ojo humano y voy a necesitar, si son cosas relativamente no tan pequeñas, voy a poder utilizar un microscopio óptico, y si son cosas muy pequeñas, como puede ser un virus, ya voy a tener que utilizar otro tipo de tecnología, voy a tener que utilizar un microscopio electrónico, ¿no? El microscopio óptico se basa usa un haz de luz natural, y el microscopio electrónico usa un haz de electrones, ¿sí? Permite ver cosas mucho más pequeñas. Este es mucho más costoso y difícil bueno, mucho más costoso que ¿no? Que es algo que venden en las jugueterías cuando uno compra un juego de microscopio, ¿no? Bueno, ya tengan en cuenta las unidades, ¿no? Los micrómetros, que son millonésima de metro, esto es una millonésima de metro, y los nanómetros
son una 1000 millonésima de metro, ¿no? Es 1 por 10 a la menos 9 metros. Es algo mucho más pequeño. Del orden de nanómetros tengo las moléculas pequeñas están en este orden de tamaño. Y si quiero algo todavía más pequeño, entonces paso a una unidad que se llama el Armstrong, ¿sí? Que es 1 por 10 a la menos 10 metros. El otro tema que tengo con los microorganismos, quedan 4 minutos y se va a volver a cortar, así que nos conectamos nuevamente, por favor. El otro problema, además de que son pequeños, es que en general son transparentes. Entonces, aunque fuera grande, cuando yo lo pongo al microscopio no lo puedo diferenciar del fondo porque son transparentes, no tienen ningún color. Entonces, ese es otro problema que tiene el estudio de los microorganismos, y para eso una de las cosas que se hace es teñirlos, ¿sí? Existen diferentes tinciones que permiten, a partir de colorear a esos microorganismos, poderlos observar al microscopio. Y esas tinciones además sirven para diferenciar, algunas de esas tinciones sirven para diferenciar distintos tipos de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, hay una tinción muy conocida que se llama tinción de Gram, que permite diferenciar lo que se llaman las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Permite dividir a las bacterias en esos dos grandes grupos. Dependiendo cómo se tiñan las bacterias frente a ese colorante, van a estar dentro de las gram positivas o dentro de las gram negativas. Y eso ya me da una primera idea, ya una tinción. Tengo una muestra ambiental, tengo una muestra de agua del riachuelo, una muestra de suelo de algún lugar. Y le aplico a los microorganismos, a las células que están ahí, una tinción de Gram, y me da que son gram positivas. Ya tengo una idea de qué tipo de microorganismo tengo, porque tengo una lista de todas las posibles especies de gram positivas o todas las posibles especies de gram negativas. Entonces me da una primera idea de qué tipo de microorganismo podría tener. Por supuesto, después eso hay que detallarlo con otras pruebas. No alcanza para identificar una especie hacer una tinción de Gram. No voy a poder decir qué especie es. Pero voy a poder decir, bueno, es una gram positiva, podría ser alguna de esta lista de especies, o es una gram negativa, podría estar dentro de esta lista de especies. Después tengo que hacer otras pruebas. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer es probar reacciones de enzimas particulares. Cada microorganismo tiene enzimas específicas, algunas están en todos. Las enzimas, por ejemplo, que tienen que ver con la duplicación del ADN están en todos los microorganismos porque todos tienen que duplicar su ADN antes de dividirse. Pero hay enzimas específicas, por ejemplo, las enzimas que tienen que ver con la captura de dióxido de carbono, son enzimas que van a estar en microorganismos que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. No van a estar, por ejemplo, una enzima de ese tipo, como el arrubisco, que tiene esa función, no va a estar en los seres humanos, porque los seres humanos no podemos capturar CO2 de la atmósfera. Entonces, uno puede hacer pruebas para intentar identificar la presencia de determinadas enzimas, y esas enzimas también me ayudan a saber qué especie es la que tengo. Esa es otra forma de poder identificar especies en una muestra ambiental, a partir de hacer pruebas enzimáticas. Ahí en la slide ponen la prueba de otra enzima que se llama oxidasa, que permite diferenciar, como ven acá abajo, la presencia de E. coli o de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, si quiero diferenciar la presencia de esas bacterias dentro de una muestra, quizás puedo usar esta prueba de la oxidasa, ver si está presente esta enzima o no. Pero también les dije hace un rato que ahora hay una forma mucho mejor todavía de hacer, de identificar especies en una muestra, que no requiere cultivarlas en un laboratorio, porque para hacer una tinción de Gram necesito primero cultivar las células en el laboratorio. Para hacer una prueba de enzimas necesito cultivar las células en el laboratorio. Tengo que hacerlas poder crecer para poder hacer la prueba. Pero hoy en